Hola, hola. ¿Cómo estás, Brunil? Bueno, vamos a esperar un poquito a ver quién más se une con nosotros. ¿Cómo estás, Brunil? Bueno, esto es una tremenda práctica para mí, porque primero porque no estoy acostumbrada a lo de las cámaras, a hacer estas cositas, pero bueno, ahí vamos con el deseo de compartir y el deseo de enseñar. Bueno, no es de enseñar, de verdad que es aprender más a través del uso de la palabra, porque cuando uno está hablando de un tema, resulta que se está enseñando a uno mismo, está recapitulando, está recordando. A mí me pasa que le estoy hablando a una persona acerca de un tema y yo, tú tienes que hacer eso también. La conversación es para la otra persona, pero en realidad todo es para uno mismo. Entonces, esta es una práctica muy interesante cuando uno está hablando y cree que uno que está hablando solo, pero no, resulta que está hablando con más personas. ¿Alguna curiosidad acerca del padre Brunil? Además de tu deseo de apoyar, de que te trajo al, a este live hoy. Oye, qué interesante. Aquí veo veo cosas. Hola, Yubeli, bienvenida. Veo cositas como esta es primera vez que yo hago esto. Entonces aquí estoy viendo que si el signo de interrogación, de compartir, otras caritas. Bueno, hoy es un día de mucho aprendizaje, porque yo voy a aprender esto de Instagram y vamos a ver qué logramos aprender todos acerca de la figura paterna. Entonces no sé si esperamos un poquito más para ver quién más se une. De verdad que... Oh, ¿cómo se aplica lo de la figura de mi padre a mi bienestar? Bueno, yo pienso que todo a su debido tiempo, ¿verdad? Es bien importante entender que nosotros a nivel inconsciente tenemos una figura de protección. Entonces, es un poco complicado tratar esto de lo del padre sin hablar de la mamá, porque, pues bueno, hizo falta la semilla hizo falta hizo falta ¿cómo decir? La tierra fértil para que esa semilla pudiera germinar. Entonces, es difícil hablar solamente de la semilla sin hablar de la tierra fértil. Pero el punto es en que nosotros, para poder estar en este mundo, para poder cumplir con el propósito o la tarea que pusimos antes de venir a este mundo, nosotros necesitábamos un canal. Para poder llegar a este mundo necesitábamos un vientre y necesitábamos una semilla que cayera en ese vientre. Esa semilla viene a ser el papá. Entonces, nosotros para venir teníamos ciertas ideas. Ok, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a aprender? Entonces, para poder tener ese aprendizaje, yo necesitaba una figura aquí de quien aprender, una figura con quien conectarme, una figura que me indicara normas, lineamientos, cómo actuar, cómo tratar a los otros, cómo presentarnos afuera con las otras personas, cómo proveer, cómo establecer reglas,
respetarlas, porque una cosa es establecer las reglas y otra cosa es respetarlas. Una cabeza a quien seguir. En este caso, esa cabeza a quien seguir viene a ser el padre. Va a ser quien estructure el hogar. Y en el caso de la madre, va a ser la administradora del hogar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros muchas veces nos confundimos con esa figura y con esa posición. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos mucho de el padre es el proveedor, el protector, el que establece el respeto, el que establece las normas. Pero en realidad eso fue lo que nosotros vimos en nuestra infancia. En realidad fueron esas las cosas que vimos. O vimos una imagen no convencional de la madre ejerciendo el papel del padre y solamente dejando al padre como el que traía el dinero. Entonces, todas esas formas de ver que tenemos codificadas acerca del padre, acerca de cómo deberían hacer las cosas, muchas veces, la mayoría de las veces las tenemos distorsionadas, empezando por ese principio de que el padre es la cabeza del hogar. Entonces, muchas veces, en muchos hogares, estamos acostumbrados a ver hogares con dos cabezas. Es decir, la mamá usurpa el lugar del papá. Entonces, ella impone las reglas. Ella establece, toma el comando. Entonces, nosotros empezamos a ver una figura distorsionada. Y cuando nos preguntan como adultos, mira, ¿cómo fue tu relación con tu papá? Con el proveedor. Entonces decimos, maravillosa, mi papi fue tan dulce, tan bello, siempre estuvo ahí, me sacaba al parque, en el caso de que te sacaba al parque. O la pasaba tan bien, siempre me quería muchísimo. De verdad que mi relación con mi papi fue espectacular. Entonces, y la comunicación bellísima, no siempre, nos comunicábamos muy bien, de verdad que la relación fue muy buena. Entonces, nosotros tenemos una idea consciente de qué es el padre y tenemos una idea inconsciente o en el subconsciente de qué es el padre. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos idealizamos y vemos al padre de una forma diferente. Pero como niños, cuando nosotros teníamos 4, 5 años, por ahí, la forma como nosotros estábamos grabando al padre era totalmente diferente. La forma como estábamos viendo al padre era totalmente diferente. Entonces, porque si a mí me preguntan, el padre establece las normas, es el que establece las normas. Como adulto yo lo sé, pero como niño puedo ver que había diferencia con mis hermanos, que entonces unas normas eran buenas para mí y otras normas no eran buenas para mi hermano. Entonces ya empiezo a ver injusticia. Entonces empiezo a grabar que hay injusticia ante una figura de autoridad que representa el padre. Entonces cuando yo estoy adulto, se me presentan muchas formas de injusticia con mi jefe que le da preferencia a mis compañeros de trabajo, al más nuevo o al que está más, a la mujer que está más guapa, el hombre que está más guapo, etcétera, etcétera, y no entiendo por qué, pero resulta que yo como niño grabé que el padre es injusto o que el padre es indiferente. Entonces, indiferente, pero ¿por qué indiferente si mi papá llegaba todas las tardes y estaba en la casa? Sí, pero el papá estaba viendo televisión. Entonces cuando él está viendo televisión, pues resulta que no te está prestando atención, y si no te está prestando atención, para ti a nivel inconsciente tú no existes, algo está mal conmigo que yo no existo. Entonces ahora llevamos esa creencia o esa codificación que hemos adquirido en la infancia a mi vida adulta. ¿Y qué es lo que voy a ver? Que yo no soy importante, que yo no soy una persona que puedo llamar la atención a nadie, que no vale la pena que me presten la atención porque hay algo que no está bien en mí. Pero yo no lo voy a decir conscientemente, yo no voy a decir en mi trabajo, ay, mira, es que
lo que pasa es que mi papá no me prestó atención, entonces yo estoy viendo que el jefe tiene preferencia, no me presta atención, yo le presento un proyecto y puede ser magnífico, pero resulta que él se va y le presta atención al proyecto de esta otra persona, que no tiene ningún sentido. ¿Qué pasó aquí? Sí, pero resulta que es que esa codificación que yo tengo de que mi papá era indiferente conmigo, entonces yo la estoy proyectando también afuera. Es lo que yo estoy viviendo ahorita, que la creencia de que yo no soy lo suficientemente importante o valioso para que papá me preste la atención. Entonces yo voy a estar creando estas situaciones que corresponden a esa creencia o esa codificación que yo adquirí entre los 0 y los 7 años relacionado a lo que es la figura paterna. Entonces, seguimos pensando, pero bueno, en realidad pues el papá lo que importa es que sea, que provea, ¿no? El que me está dando, el que me está aportando. Pues no. Déjeme decirle que no es solamente el proveer, porque la confianza también me la da el padre. Aunque yo estoy vinculada con mi madre entre los 0 y los 7 años y que yo estoy conectándome con ella y adquiriendo la confianza, la certeza de ella, pero la creencia la estoy adquiriendo también de mi padre. Imagínense, si yo no existo para mi padre porque mi padre es indiferente, entonces inconscientemente yo no existo para nadie. Ahora, yendo de una forma más profunda, Brunil me preguntaba que cómo afecta la figura del padre en cuanto a mi bienestar en mi actualidad. ¿Qué sucede? El padre es una representación de lo que es mi padre a nivel de espíritu. Dios a nivel físico se está representando a través del padre, es la cabeza de mi hogar. Si yo no tengo conexión con mi padre, si mi padre no voltea a verme, a prestarme atención, a saber que yo existo, ¿qué sucede? Para Dios no existo, entonces en mi inconsciente yo estoy desprotegido. Cuando yo voy a necesitar algo, pues no me va a llegar, porque no sé a quién acudir. O cuando acudo a Dios, yo acudo con la falta de certeza de que yo voy a obtener esto a cambio, de que algo me va a llegar. ¿Por qué? Porque mi conexión con mi padre biológico, o en algunos casos no tiene que ser biológico, sino la figura que representó al padre, puede ser un hermano también, aunque eso tiene muchas connotaciones, me va a estar afectando la forma como yo me voy a estar relacionando con Dios, la forma como yo voy a adquirir las cosas en la vida, la forma como yo voy a estar sintiendo la seguridad, sintiendo el apoyo, el respaldo en la vida. Entonces, pues de verdad que uno dice, wow, entonces por eso, ya va, espérate un momento, pero mi papá me prestaba atención, mi papá jugaba conmigo, de verdad que pues no estaba tanto en la televisión o si leía, pero sí prestaba atención cuando yo estaba presente. Pero, ¿qué tal si mi papá me está enseñando? Porque uno de los papeles del padre, además de proveer, viene a ser también el establecer las reglas, pero también viene a ser la forma como yo me voy a relacionar. Mi padre es la representación del masculino y como ustedes saben, o no sé si lo tienen consciente, nosotros tenemos el masculino y el femenino internamente, no importa nuestro sexo, nosotros tenemos ambos sexos. Entonces nuestro padre viene a construir el aspecto masculino en nosotros. ¿Y cómo se construye el aspecto masculino? La forma como papá, como hombre va afuera, cómo responde por el hogar, cómo establece el respeto ante mamá, cómo es el trato de mi papá hacia mi mamá. No ahorita, recuerden, cuando yo estaba pequeño, cuando yo estaba entre 0 y 7 años. ¿Cuál era la forma como papá trataba a mamá? Sabiendo, entendiendo que la mujer es la administradora, que la mujer es la que se encarga
de cuidar los recursos que papá trae a la casa. Entonces, ¿cómo era el trato de papá hacia mamá? Cuando papá daba dinero, ofrecía dinero, traía el dinero, ¿condicionaba cómo se iba a gastar o enjuiciaba la forma como mamá actuaba? Entonces, todas esas cosas se están manifestando en nosotros, visto desde una forma diferente. Cuando nosotros estamos en este periodo entre los 0 y los 7 años, nosotros estamos en una forma de grabación, solamente estamos grabando, nosotros estamos en hipnosis. Nosotros no sabemos seleccionar qué es bueno o qué es malo, igual que una grabadora. La grabadora te está haciendo una grabación aquí. Yo estoy haciendo esta presentación y no saben si es bueno o es malo. Simplemente está transmitiendo. Eso es lo que hace nuestro cerebro, nuestro subconsciente cuando estamos en ese periodo entre los 0 y los 7 años. Estamos grabando. Entonces está estableciendo una codificación. ¿Cómo se actúa cuando yo necesito algo? ¿Cómo se actúa frente al dinero? ¿Cómo se actúa con las otras personas? ¿Cómo se actúa ante las mujeres? ¿Cómo se conquista una mujer? ¿Cómo se trata una mujer? Esas codificaciones nosotros las adquirimos de nuestro padre. Si el padre estuvo ausente, pues por supuesto que no tenemos esas habilidades, no tenemos esas grabaciones, a menos que hayamos tenido otra figura del cual nosotros estábamos aprendiendo. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos todas estas grabaciones, estas programaciones y nosotros simplemente reproducimos. Cuando estamos en nuestra vida adulta, nosotros estamos reproduciendo. Si yo vi que el trato de papá hacia mamá era irrespetuoso o era irreverente o no valoraba lo que mamá estaba haciendo, entonces, ¿qué aprendí yo? Que la mujer no tiene un lugar en el hogar, que la mujer es un 0 a la izquierda. Ahora, ¿qué sucede? Eso también lo vamos a ver al revés, porque si la mamá era irrespetuosa, entonces el papá en nuestra imagen no tiene una posición. El papá en nuestra imagen mental no es una persona que valga la pena respetar. Entonces cuando va el hombre, el papá afuera o cualquier masculino, si yo soy una mujer, yo no voy a tener respeto por esa figura, por esa persona. Y siempre voy a tratar de aplicar lo que yo vi en mi infancia, la programación que yo tengo acerca de no respetar al hombre. Y si ustedes lo saben, el hombre lo que necesita es respeto. Al hombre le preguntas que si necesita amor y te va a decir, amor, ok, qué bonito. Pero al hombre no le llena el amor, al hombre le llena el respeto, a la mujer le llena el amor. Y si yo estuve en una situación en mi infancia donde papá no era amoroso con mamá, entonces yo estoy copiando esta información de que yo en mis relaciones de adulto, yo no merezco ser amado. Yo no merezco ser respetado. Entonces, independientemente de mi sexo, yo voy a tener el masculino y el femenino internamente. Entonces, ¿cómo es mi masculino y cómo es mi femenino? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi masculino, en mi visión del masculino y en mi visión del femenino internamente? Porque si yo estoy suprimiendo mi masculino, entonces quiere decir, basado en la imagen que tengo yo de mi padre, cómo actuaba mi padre en mi infancia, quiere decir que mi productividad va a ser escasa, que yo me voy a estar saboteando cada vez que yo tengo un gran proyecto en mis manos y que se me va a ir de las manos. ¿Por qué se me va a ir de las manos? Porque resulta que el hombre no tiene esa capacidad de producir, no tiene esa capacidad de emprender, porque a nivel inconsciente yo tengo una imagen desvirtuada del padre. Entonces, si nos basamos en que el padre es el proveedor, el padre es el que establece las reglas en el hogar, el padre es el que nos enseña a cómo tratar a la mujer, entonces, si yo soy mujer, ¿qué
trato estoy aprendiendo a recibir del hombre? ¿Cuál es el trato que yo estoy aprendiendo a recibir del hombre? ¿Cuál es el trato que yo estoy estableciendo en mi casa, en mi hogar, en mi vida adulta? Nosotros, como es un mecanismo de defensa del subconsciente, de proteger la imagen materna y paterna, nosotros buscamos idealizarlos para protegernos, para no sentirnos desprotegidos, pero a nivel inconsciente sí estamos. Entonces nos dicen que nosotros atraemos a nuestra vida en lo que nosotros pensamos, pero en realidad nosotros atraemos a nuestra vida lo que nosotros somos. Y si en mi ser, en mi concepción del padre, del proveedor, del protector, mi imagen no está bien establecida, entonces ¿qué sucede? Lo que yo voy a recibir está desvirtuado también. Y pues eso no me conviene. A nivel de mi bienestar, a mí no me conviene. A mí no me conviene sentirme desprotegido. A mí no me conviene sentirme solo, abandonado. Y muchas veces así nos sentimos con papá. Aunque papá estuviera viviendo en la casa, papá vivía otra vida. A papá no le interesaba que nosotros estuviéramos bien. Y estamos hablando no desde el punto de vista negativo, estamos hablando desde el punto de vista de tomar conciencia. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con papá? ¿De qué forma estoy viendo yo a papá para yo poder tener conciencia y entender de qué es lo que está sucediendo en mi hogar hoy en día? ¿De qué es lo que está sucediendo en mi economía hoy en día? ¿De qué es lo que está sucediendo con mis relaciones hoy en día? Entonces, mi forma de relacionarme con la imagen paterna me va a dar la forma de tener un bienestar establecido. Muchas veces, pues no tuvimos la oportunidad de tener un padre por circunstancias, pero tuvimos una mamá que jugó de mamá y papá. Entonces, a la hora de la verdad, pues el masculino y el femenino, la mamá le tocó desarrollar el masculino y el femenino. Eso es maravilloso, es un regalo maravilloso. El problema está en que si yo no logro definir cuál es el papel del padre y cuál es el papel de la madre, cuando yo tengo una pareja, si yo soy una mujer y yo tengo una pareja, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo voy a hacer papel de hombre. Yo voy a usurpar el papel del hombre en la relación, y en lo que yo usurpo el papel del hombre, voy a minimizar al hombre. Lo voy a castrar. Y eso es lo que le enseño a mis hijos. Cuando yo tengo a mis hijos, si tengo una hija, les enseño a castrar a hombres. Si tengo un hijo, le enseño a ser castrado. Entonces, cuando nos volvemos mamás tóxicas. Aunque esto es un tema acerca del padre, es importante tomar conciencia que nosotros hablamos mucho del machismo, de cómo el papá viene a ser injusto, a hacer tantas cosas, pero resulta que el machismo lo construye la mujer, el machismo lo construye la mamá, cuando permite cosas que no son justas por la misma forma desvirtuada que tiene de la imagen paterna anteriormente. Entonces, lamentablemente nosotros estamos programados de forma tal que nuestros roles muchas veces están invertidos. Están invertidos no solamente en el aspecto de cómo se lleva el hogar. No sé, cuando trabajo con las personas, muchas personas me dicen, no, es que mi mamá era súper dominante, mi mamá no soportaba a mi papá, todo el tiempo le estaba exigiendo, estaba reclamando, se estaba quejando, mi mamá era malagradecida. Entonces, ¿qué sucede? Ok, ¿qué pasó con tu papá? Bueno, mi papá murió joven. O ¿saben qué? No, lo que pasa es que mi papá se cansó y se divorció. Entonces, nosotros, por todas las programaciones que tenemos, estamos acostumbrados, en vez de construir la imagen paterna, porque no tenemos el material para hacerlo, nosotros nos hemos acostumbrado a destruir la imagen paterna. En vez de ayudar al padre a construirse para que pueda seguir llevando la imagen del hogar, el rol de padre, de cabeza del hogar, competimos con él. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene el poder en la casa?
¿Quién va a hacer las cosas? Nos convertimos en mujeres, hombres. Entonces viene el problema que además de que el papá nos enseña toda la parte de la sexualidad, de cómo tratar a la mujer o cómo ser tratado como hombre, nosotros vamos desvirtuando todo esto y vamos creando una imagen de frustración del hombre. Entonces el hombre inconscientemente, aunque produzca dinero, se siente improductivo, porque muchas veces no es ni siquiera de cuánto tienes o cómo lo tienes, sino cómo te sientes. Si tú te sientes improductivo, eso es lo que está grabando tu hijo, que el hombre es improductivo, así tenga $1 millón en el banco. Entonces, si el hombre se siente frustrado, ¿qué está grabando el hijo, el niño, la niña? Que el hombre está frustrado, que la labor del hombre es estar frustrado. Entonces nosotras, como mujeres, en ese afán de ganar, de saber, de tener control, entonces estamos por detrás diciéndole, en vez de construir al papá, estamos diciéndole al hijo, ¿viste cómo se equivocó otra vez tu papá? ¿Viste lo que hace tu papá? ¿Vistes? Otra vez, ahí vamos. Bueno, vamos a esperar a ver cuánto tiempo, a ver cuánto pasa, cuánto hace las cosas. Sin darnos cuenta, nosotros estamos construyendo al machista. ¿Por qué? Porque estamos por detrás enseñándole al hijo que el papá es de una forma, pero por delante, llegó su papá, llegó el rey de la casa. Entonces hay un doble mensaje. Y las personas como adultos ya no sabemos si creer o no creer, si tener confianza o no tener confianza, porque pues así estamos en este mundo dual, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que entonces nuestro bienestar se sigue afectando cada día. ¿Por qué? Porque si el hombre es la cabeza del hogar y nosotros tenemos una convicción equivocada de lo que es la autoridad, porque la cabeza del hogar representa autoridad y ya yo no tengo respeto a la autoridad, entonces voy a tener como una vida gelatinosa, digo yo, ¿no? Es que no sé qué opinar, no sé qué decir, cuando estoy en circunstancias donde yo tengo que establecer mi liderazgo, donde yo tengo que salir adelante, no puedo, porque mi masculino es débil, mi imagen paterna es débil. Entonces es bien importante que yo pueda integrar esa imagen paterna, pueda entender las debilidades de papá, entendiendo que él viene de una codificación errada también y que yo puedo redefinir la imagen del padre sabiendo que es la persona que establece las metas, las reglas y ayudando a construir esa imagen del padre en mis hijos también actualmente. Ahorita venimos al Día del Padre, estamos en la semana preámbulo del Padre y resulta que estamos que hay que buscarle el regalito a papá, hay que prepararle la torta, el pastel, hay que hacer una comida especial. Pero cuando no está papá estoy hablando mal de papá. Entonces no hay congruencia entre lo que nosotros hacemos, el mensaje que está recibiendo el niño es errado. Ya sé, nosotros recibimos el mismo mensaje, pero lo que estamos en un tiempo de tomar conciencia para poder cambiar, para poder determinar qué me conviene a mí, qué me sirve, qué necesito para seguir adelante y qué no me sirve, qué no me conviene, qué es algo que en realidad no me está beneficiando, que no me está construyendo, no me está ayudando. Entonces yo puedo empezar a trabajar en ese doble mensaje. Cuando papá se equivoca, entonces nosotros edificar a papá. Porque no solamente estoy edificando a papá, estoy edificando la productividad y la abundancia y la creencia de mis hijos, el futuro de mis hijos. Es lo que nosotros necesitamos entender, que yo no estoy edificando el progreso de papá. Ay, que o sea, que no hubo dinero para pagar la electricidad, ahorita que estamos en estas situaciones, ¿verdad? Entonces, cuando viene papá, en vez de decirle a mis hijos, ay, otra vez, y tu papá, y no cubrió esto, y no compró lo otro, ay, qué divertido, vamos a prender velas, vamos esta noche, vamos a tener una noche divertida con papá.
vamos a hacer algo diferente. Y cuando papá llegó, en vez de destruirlo, apoyarlo. Porque la mujer es quien está construyendo la imagen del padre. La mujer, en cuanto construye al hombre, está construyendo la imagen del padre. Así como el padre está construyendo la imagen de la mujer, la confianza de la mujer, la confianza del niño, cuando está edificando a la madre. Cuando el padre está tratando de una forma constructiva a la madre, le está diciendo que la mujer es valiosa a los niños. Cuando el padre trata con cariño a la mujer, le está enseñando a la niña que ella es valiosa. Cuando el padre le entrega el dinero con la confianza de que la madre va a administrar bien el dinero, le está construyendo a la hija diciéndole, tú puedes ser una buena administradora. Entonces, ya sé que hay casos de casos. A veces las mujeres, oye, nos gusta el gasto, gastamos como locas, hacemos tantos desastres que no tenemos que hacer. Pero es cuestión de conversar. Si se dan cuenta, no estamos acostumbrados a comunicarnos, estamos acostumbrados a criticar y a destruir la imagen de las personas. Si nosotros conversamos con el papá por detrás, ya yo no puedo cambiar la imagen de papá, lo que yo viví en mi infancia, pero sí puedo decidir qué nueva imagen construir a nivel inconsciente. Hay muchas terapias, muchas modalidades para hacerlo. Puedes escribirle cartas a tu papá reclamando lo que nunca pudiste reclamar para poder deshacer la presión que hiciste a nivel inconsciente, porque lo que tú ignoras o evades lo haces permanente dentro de ti. Si tú evades, sigues evadiendo y no asumiendo que papá no se desempeñó bien, pero sin juicio. No, la idea no es enjuiciar a papá, la idea es identificar qué fue del papel de papá que él no pudo desempeñar. Por supuesto, mamá estuvo ahí presente, ¿verdad? Es tan responsable el que hace como el que permite que se haga. Como nosotros, la mayoría no hemos tenido las herramientas para poder salir adelante con papá, con mamá. Nosotros lo único que queremos como seres humanos es ser aceptados, amados y valorados. Es lo único que queremos. Queremos la aceptación y pertenecer a algo. Y el primer lugar donde nosotros queremos pertenecer es a la familia. Y entonces idealizamos esa imagen materna o paterna para nosotros poder decir, wow, tuve una infancia bonita. Pero los resultados que tengo hoy en día me están hablando de cómo fue mi infancia. Si papá no estuvo ahí, por supuesto yo me siento sin respaldo hoy. Pero ¿qué tal si yo confronto a papá? Le hago una carta, no tengo que hablar con papá, pero puedo hacerle una carta a papá, puedo hacer una meditación donde converso con papá y le digo, le reclamo, ¿por qué no estuviste, papi? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Todas las cosas que a ti no te gustaron de papá, ¿por qué no confrontarlas como adulto, pero en el tiempo de la niñez? Y eso te va a dar a nivel neuronal una liberación, un sentido de empoderamiento, porque nosotros nos sentimos débiles y que no tenemos control, porque nosotros seguimos viendo el mundo como niños pequeños. Como adultos decimos, voy a comer, voy a bañarme, voy a trabajar, pero las decisiones las tomamos desde el punto de vista de nuestro niño interior. Si yo confronto a papá desde el punto de vista del niño, entonces yo voy a tener un empoderamiento, lo voy a poner en su lugar, porque nosotros como niños lo que queremos es que nos quieran y entonces nosotros permitimos todas las cosas que no entendemos, pero que ahora como adultos sí entendemos. Entonces con mi conocimiento de adulto, ¿qué tal si yo voy a mi niñez y converso con papá? Le reclamo, lo insulto si es necesario, en una carta y la quemo. Le doy un sentido de liberación y de empoderamiento a mi subconsciente,
diciéndole, ya pasó. Y luego repongo la información. Hay una técnica muy buena que escribes con la mano izquierda, de derecha a izquierda, se oye loquísimo, pero escribes de derecha a izquierda, ¿por qué? Porque tu cerebro, tu subconsciente está acostumbrado a escribir de izquierda a derecha. Cuando tú escribes de derecha a izquierda, no se lo está esperando y la información que tú le pongas va a ser automáticamente aceptada por el subconsciente. Entonces tú le escribes y escribes la historia ideal, la historia no sé, de Cenicienta, como dicen, de cuento de hadas. Papá, qué bello que siempre has estado conmigo, que siempre me has apoyado, qué bonito como tratas a mamá, qué bonito que eres tan justo con nosotros, con mis hermanos y conmigo, qué bonito el respeto que le tienes a la mujer. Y le escribes todas esas cosas que aunque sean mentiras, a ti qué te importa. Es algo que te va a ayudar a restablecer una codificación a nivel inconsciente que te va a ayudar a poder ver al padre de una forma diferente, y eso automáticamente se va a reflejar como una forma de ver la productividad en mi vida actual diferente. Porque recuerden, no se trata de cuán productivo era papá o de cuánto dinero tenía papá, se trata de cómo se veía papá a él mismo, entonces cómo yo estaba grabando esa imagen del padre que tenía papá cuando yo estaba pequeña. Entonces, esa imagen paterna es lo que yo voy a estar viendo reflejado en la actualidad, es lo que con lo que yo voy a estar lidiando en la actualidad. ¿Me conviene esa imagen paterna? No me conviene, no me gusta. Ahora, si tuviste un padre que de verdad que fue justo, que estableció reglas y lineamientos en la casa, que le dio su lugar a mamá, que te trató de una forma hermosa y que te enseñó a cómo lidiar afuera con el mundo, cómo manejarse, cómo establecer la lógica desde un punto de vista creativo. Y si tuviste todo eso, tú no tienes ninguna carta que hacerle a nadie. Tú simplemente tienes agradecimientos que hacer. Y si no fue así, también tienes agradecimientos que hacer, porque ese padre tú lo escogiste para tú poder desarrollar y crecer y fortalecer áreas en ti que te ayudan a ser diferente hoy en día. Entonces, ¿cuál es la imagen paterna que tú necesitas tener, que quieres tener, que te va a ayudar a ser productiva, a sentirte protegida, a sentirte fuerte, a sentirte que todo está a tu alcance? Una imagen paterna sana, una imagen paterna de un hombre luchador, de un hombre que justo, un hombre presente, un hombre con el que te podías comunicar, un hombre que le daba un trato especial a tu mamá. Si no lo tienes, créala. Tú la puedes crear. Tú la puedes inventar. Porque tienes la computadora perfecta que tú la puedes manipular a tu conveniencia. Y de todas maneras, agradécele a papá. Agradécele a papá y a mamá. Porque la imagen paterna la desarrollaron entre los dos. El que permitió y el que hizo las cosas. Hay muchas cosas que no nos gustan de nuestra infancia, no las podemos cambiar, pero las podemos reeditar. Podemos hacer una editación en nuestra cabeza, en nuestra mente, para nosotros poder crear un presente diferente. Bueno, el tema del padre es tan amplio, de verdad que tenemos muchísimas cosas que podemos hablar, tenemos muchísimas cosas que podríamos seguir explicando. El simple hecho de sentir la confianza y el respaldo en todo lo que hacemos es tan determinante a través de sanar esa imagen paterna para nosotros poder vivir diferente. De verdad que es impresionante todos los cambios que nosotros podemos hacer a nivel productivo, a nivel de confianza y a nivel de constructividad a través de cambiar la imagen del padre. Entonces, recapitulando, ¿cómo veías a papá cuando estabas pequeña o pequeño?
¿Cómo veías a cuál era su trabajo al establecer normas en la casa? ¿Era justo? ¿Era equitativo? ¿Las cambiaba a su conveniencia? Ok, toma nota. ¿Cómo era papá cuando establecía normas? ¿Cómo era papá en el trato con mamá? ¿Cómo era papá como proveedor? ¿Cómo era papá visto desde el punto de vista del niño, no del adulto? Nosotros como adultos idealizamos, pero ¿cómo lo veía mamá? ¿Cómo mamá describía a papá? Ay, siempre tan quejón. Ay, papá, tu papá sí, ay, sí. Otra vez tarde. Ay, se quedó dormido. Otra vez que está cansado. O, ¿cuál era? ¿Cómo era esa imagen que tú grabaste de papá en la infancia? ¿Cómo trataba a mamá? ¿Cómo se relacionaba en los negocios? ¿Cómo era papá con los negocios? ¿Cómo era la honestidad de papá? ¿Cómo la integridad y el carácter de papá? Son cosas para tomar nota, porque entonces nosotros vamos a entender por qué nos están sucediendo las cosas que nos están sucediendo como adultos, en nuestra vida laboral, en nuestra relación con personas, en nuestra relación con nuestros hijos, porque somos injustos o porque somos justos, o por qué no le damos el lugar a mamá que corresponde, o por qué mamá no le da el lugar que corresponde a papá, porque mamá es la que lleva los pantalones en la casa. ¿Ustedes han visto eso? ¿Cuántas veces mamá es la que toma las decisiones e irrespeta a papá? Bueno, o porque yo estoy haciendo lo mismo, yo estoy pasando por encima de mi pareja y no respetándolo, porque esa es la figura que yo adquirí cuando estaba pequeña acerca del padre, acerca de la pareja, acerca del compañero, acerca del trabajador, del empleado, del exitoso o del no exitoso, o el depresivo o el feliz. Entonces necesito tomar nota de cuál era esa figura que yo tenía de papá, del amargado o del feliz, o del que se iba de fiesta en fiesta, del que se divertía por él solo o era egoísta. Necesitamos revisar afuera de la caja cuál era la imagen mental de papá para poder entender por qué tengo yo la imagen mental ahorita de un compañero de la forma como la tengo, de un trabajo de la forma como la tengo, de el dinero de la forma como la tengo, cómo papá veía el dinero. Si se estaba quejando del dinero, de que no alcanzaba, de que era difícil el trabajo, de que ya no quería trabajar, que no tenía ganas. ¿Cuál es la imagen que yo tengo grabada de papá? Voy y converso con papá con el conocimiento que tengo a través de una carta en mi vida adulta y luego lo confronto. A mí me gusta mucho poner un ejemplo de él, el ejemplo del perro, ¿no? Que cuando nosotros estamos pequeños vamos caminando por el parque y viene un chihuahuita, ¿no? Los chihuahuas son pequeñitos y viene y me quiere morder y me muerde. Yo toda la vida voy a ver a los chihuahuas como peligrosos. Pero si yo le pateo al chihuahua, yo tengo 3 años, 4 años y pateo al chihuahua y el chihuahua no me hace nada, pues por supuesto yo me voy a empoderar y a mí ningún perro, nunca le voy a tener miedo a ningún perro. Cuando nosotros estábamos pequeños, nosotros veíamos que papá hacía cosas que no estaban justas o que no estaban correctas, pero nosotros no lo podíamos confrontar por esa necesidad de aceptación y de pertenencia que tenemos y por ese respeto y cosas de que nosotros no hemos aprendido a comunicarnos, entonces no le enseñamos a nuestros hijos cómo comunicarse para que puedan expresar las cosas que no les gustan. Entonces, nosotros reprimimos todo eso adentro de nosotros. Si nosotros vamos a una carta y conversamos con papá, conversamos y le explicamos, mira papá, no me gusta cuando tú te ibas todo el día y mamá estaba molesta contigo y resulta que mamá me reclamaba a mí o mamá me trataba mal a mí o mamá me daba una paliza a mí porque discutió contigo en la mañana. Eso no me gustaba que tú no me defendías, no me gustaba que tú no me dabas mi lugar.
O no me gustaba que tú no le decías a mamá, hasta aquí, compórtate. Confrontas a mamá y entonces cuando tú la confrontas a papá o a mamá, en las situaciones que relacionadas con papá, porque el tema hoy es papá, aunque no podemos dejar solita a mamá, nosotros estamos empoderándonos y liberando y teniendo una forma diferente de ver a papá. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algo que comentar. Aquí estoy viendo aquí en a Susana, dice que era muy consentidor, qué bonito. Con mamá era rudo, con nosotros no. Entonces, ¿qué sucede cuando papá era rudo con mamá? Que la imagen mental que yo voy a tener de que el padre es rudo con la madre, entonces tú te vas a buscar una pareja que es rudo contigo, que consiente a los hijos, le da prioridad a los hijos y a la mamá la deja de segunda. Entonces la mamá tiene una concepción de que en vez de ser complemento del hogar, viene a ser como el servicio del hogar. Entonces, inconscientemente nos vamos generando la idea de que la mamá no tiene derecho a opinar. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la mejor forma de enseñarle al hijo el respeto y el amor? Es a través de los padres teniéndose respeto y amor. Ellos van a aprender lo que nosotros le decimos, lo que nosotros le enseñamos con acciones, no lo que nosotros le decimos. Y cuando está viendo el papá siendo rudo con la mamá, los hijos están aprendiendo a que ellos, si son varones, van a ser rudos con las esposas. Y si son mujeres, las tienen que tratar rudas. Entonces, es lo importante de cambiar esa programación. ¿Cómo eran las acciones de papá cuando yo estaba pequeño? ¿Qué pasa cuando tú te criaste sin un padre físico? Ok. Cuando te crías sin un padre físico, lo expliqué un poquito antes, que nosotros tenemos el masculino y el femenino internamente. Si fue la mamá sola, entonces la mamá hizo los dos papeles. Pero a nivel inconsciente tienes la figura del abandono. No importa si el papá murió por accidente o por enfermedad, en el inconsciente eso significa abandono. Entonces, nosotros vamos a estar condicionados a que nos van a estar abandonando en la vida, aunque no tenemos el respaldo. Y siempre vamos a tener que hacer todo basado en la lucha. Nos va a costar, la parte lógica de decisiones nos va a costar, porque no tenemos ese respaldo o esa figura. Ok, ¿qué pasa si no recuerdo? Durante esa etapa. Bueno, lo que sucede es que nosotros tenemos una forma a nivel inconsciente de proteger, como les decía, nosotros idealizamos para no poder tener que estar enfrentando esos dolores nuevamente, nosotros olvidamos. Porque generalmente son cosas traumáticas que no nos gustan, son cosas que nos lastiman. Entonces, como el trabajo del subconsciente es la sobrevivencia, siempre va a sobrevivir en un ambiente conocido. Nosotros no recordamos, pero la forma que nosotros podemos saber qué fue lo que pasó es que estamos viviendo ahorita, porque todo lo de ahorita es una proyección de antes. Claro, nuestro subconsciente no nos dice, mira, ay, se me cortó, estoy sufriendo ahorita porque mis proyectos no progresan. ¿Por qué? Entonces recuerda, es que papá, cuando tú tenías 5 años, él estaba en un negocio nuevo y resulta que el socio lo traicionó y no pudo terminar el negocio y entonces por eso no puedes. No, tú no te vas a enterar de eso. Tú vas a seguir corriendo la película con las situaciones y las consecuencias que son un reflejo de esa grabación que tú tienes que tú no recuerdas. Entonces puede que tú no recuerdes, pero lo que estás viviendo ahorita es un reflejo de lo que estaba allá. Entonces todo lo que estás viviendo ahorita, puedes irla a la infancia y reclamárselo a papá.
todo lo que tú estás viviendo con tus parejas, con tus compañeros, con los masculinos, con el trabajo, ve y empiezas a escribir y tú verás que las primeras líneas te van a costar para escribir, pero después empiezas y nada te puede parar para seguir sacando todo lo que está ahí escondido, porque generalmente no recordamos porque es doloroso. Ok, aquí dice, pero mi hermano no es rudo con su esposa e hijos, más bien es muy consentidor. Entonces, ¿qué sucede? También hay que ver, nosotros, como les decía, nosotros tenemos el masculino y el femenino adentro. Tenemos que ver qué se nos desarrolló más, el masculino o el femenino. No importa que seamos hombre o mujer, siempre necesitamos tener el balance entre el masculino y el femenino adentro. Si mi mamá fue la que llevó los pantalones en la casa, a lo mejor por eso fue la razón que papá era rudo con mamá, porque estaba cansado de que mamá siempre estaba... disculpa, la carta la tienes que quemar, porque para nivel inconsciente, la carta... se relacionó mucho con mamá. Seguramente tu hermano vio que la parte del femenino es más conveniente que el masculino. Entonces va a buscar relacionarse más con lo que es establecer su vida, estar en la frecuencia del femenino. Y se busca a una esposa que tenga más frecuencia del masculino. Entonces, eso lo va a hacer de forma tal que la ruda va a ser ahora la persona, la mujer, y él va a ser el afectado. Es impresionante, no importa cuál sea tu sexo, la cantidad de masculino o femenino que tú tengas interno va a estar determinado por la presencia de papá o no. Entonces, si papá fue más cariñoso, fue más más consentidor, entonces en el inconsciente fue más femenino. Para tu hermano, el ser el hombre de la casa significa ser así. Entonces, hay muchas formas como estamos nosotros viendo las cosas dependiendo a la codificación que tenemos. No nos gusta, no nos agrada. El problema no está en que si nos gusta o nos agrada, sino qué nos conviene, si lo logramos mantener o si lo cambiamos. Eso es lo importante. Si nosotros lo vamos a mantener o no. Si nos conviene o no. Si lo que nosotros estamos transmitiendo como la figura paterna a nuestros hijos es conveniente o no. Entonces, depende de tu otro hermano, si es rudo con las mujeres, por eso está solo. Y es impresionante, es impresionante. Cada uno va a copiar algo o va a grabar algo dependiendo de la situación en el vientre materno, de la situación cuando estaba pequeño. No todos vamos a grabar lo mismo acerca del padre. Si tú le preguntas a tu hermano, puede decir que él va a decir, mi papá fue maravilloso, a mí me encantó, eso me encantó. Pero si tú le preguntas al otro hermano, va a decir, no, mi papá no me gustaba, era muy débil con mamá. O mi papá debió haber tenido más pantalones. Porque depende de la percepción de cada uno, depende de cuál era la situación de mamá durante el embarazo. Son muchas cosas las que están implicadas.
tú por ser la mujer, pues seguramente estás muy conectada con tu papá, te relacionas mucho con tu papá y a lo mejor quieres llevar los pantalones en la casa. Entonces, son muchas cosas. Lo importante no es qué es lo que es, sino qué me conviene, qué me está ayudando. La figura paterna me está apoyando en mi situación. Mi figura paterna me está ayudando en mi productividad, en mi trabajo, con las relaciones con las personas. ¿Me está sirviendo mi figura paterna para mi crecimiento actualmente? ¿O esa figura paterna que yo tengo me está estancando en mi productividad, en mi bienestar? Esas serían las preguntas. ¿Cómo me está beneficiando o no me está beneficiando la figura de papá en mi actualidad? Bueno, lamento mucho que la partida de tu papá. Lo importante es que tomes conciencia esa idealización que tú hiciste de tu papá. ¿Qué fue lo de tu papá que no te está permitiendo estar con otra persona? ¿A quién estás siendo leal? ¿A papá o a mamá? ¿Con quién quieres estar bien? ¿O inconscientemente estabas en un incesto simbólico con papá? ¿Hacías tú eras tú quien se desempeñaba después como la esposa o era tu mamá? Eso es bien importante de saber, porque muchas veces nosotros le damos el lugar al hijo que corresponde a la pareja. Y cuando le estamos dando el lugar al hijo que corresponde a la pareja, estamos desvirtuando otra vez todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona, que el niño no va a buscar una pareja en su vida, porque ya inconscientemente la pareja es el padre o la madre. Entonces es importante tomar conciencia, en realidad, ¿cuál es la figura, cómo estoy guardando la figura de papá o de mamá en mi mente? En este caso de papá, ¿cómo estoy idealizando a papá que me está afectando en mis relaciones actualmente? ¿Cuál fue el trato de papá? Recuerden, váyanse a pequeños, a cuando están pequeñitos. ¿Cómo veía yo a papá? ¿Cómo se comportaba papá? ¿Cuál era la forma de relacionarse papá? Sin idealizarlo, siendo objetivos. ¿Me gusta mi situación de hoy? Bueno, no lo sé. Tienes que evaluarlo. Cada uno de ustedes necesitan evaluarlo. Bueno, ya el tiempo se nos está acabando. De verdad que me dio mucho gusto poder conversar con ustedes. Espero que les sea útil esta información. Espero que lo practiquen, que hagan su carta, quemen su carta, se trabajen en ello, porque de nada vale saber que está sucediendo algo que no está bien y eso me va a afectar, porque es como abrir un cajón y ver un desastre y no hacer nada para ello. Eso me va a atormentar más. Entonces es importante que tomemos conciencia y que hagamos los cambios. Y totalmente se está acabando el tiempo, me dice que queda 1 minuto, pero totalmente afecta a mis relaciones, porque si yo tuve una grabación mental de que el padre no respeta a la mujer, o de que el padre es un hombre infiel, el padre es un hombre que no tenía palabra, entonces esos son los tipos de personas que yo voy a traer a mi vida, porque como les decía al principio, yo no voy a traer en quien yo pienso, sino en quien yo soy, y yo soy la información que tengo adentro de mamá y papá. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que bendiciones, y pues voy a seguir practicando con esto para que podamos seguir trabajando con diferentes temas. Muchas bendiciones y que tengan un excelente día.